Si extiendes el dedo hasta el extremo noroeste de Norteamérica, el mapa se queda sin líneas antes de que se acabe la Tierra. Eso es Alaska, un territorio tan vasto que transforma nuestra percepción de la distancia más de 1.700.000 kilómetros cuadrados, el doble del tamaño de Texas. Y sin embargo, menos de 750.000 personas viven aquí, la mayoría concentradas en unos pocos pueblos, dejando el resto a las montañas, los glaciares, los ríos y el silencio. Alaska se extiende desde el Pacífico hasta el Ártico, desde selvas tropicales hasta tundra. En el sur, los abetos se alzan en valles cubiertos de musgo, acariciados por la niebla marina. En el norte, el paisaje se transforma en una vasta extensión sin árboles, donde el suelo permanece congelado la mayor parte del año. Entre ambos extremos se encuentra un mundo de contrastes, donde se puede conducir durante horas sin ver a otro ser humano, pero siempre en contacto con la naturaleza. Esta no es una tierra vacía. Está llena de vida de maneras difíciles de imaginar hasta que uno está aquí. Las mareas en la ensenada de Cook se elevan por encima de los edificios. Los glaciares fluyen como lentos ríos de hielo, esculpiendo valles a su paso. Los volcanes humean silenciosamente bajo las cumbres nevadas. Osos pardos pescan en arroyos repletos de salmones que regresan del mar. Águilas observan desde las copas de los árboles y sus graznidos resuenan en las bahías. El verano trae consigo una luz diurna casi interminable, hasta 22 horas de sol en Fairbanks. La gente se queda al aire libre hasta la medianoche, haciendo senderismo, pescando o simplemente contemplando cómo la luz se desvanece lentamente tras las montañas. Luego, el invierno invierte la balanza. La oscuridad se impone, las temperaturas caen en picado hasta los menos 40 grados Celsius y la aurora boreal danza sobre los lagos helados. Cada estación se siente absoluta, exigiendo adaptación pero recompensando a quienes se quedan. El nombre de Alaska proviene de la palabra aleutiana Alyeska. Significa la Gran Tierra. Es un nombre antiguo para un lugar que aún se siente joven, geológicamente activo, en constante transformación. La Tierra se eleva y desciende por la presión tectónica. El hielo se derrite y se vuelve a formar. Los bosques renacen tras los incendios. Es un sistema vivo en movimiento, y cada viajero que llega aquí se convierte en parte de ese ritmo, aunque sea brevemente durante siglos. Este fue el territorio de las naciones indígenas, los Iñupiat, Yupik, Tlingit, Haida, Athabascanos y muchos otros. La verdadera frontera hoy no es un límite físico. Es cómo los seres humanos aprenden a coexistir con un paisaje que se resiste al control. Recorrer Alaska implica enfrentarse a la inmensidad, a la distancia entre pueblos, al tiempo que se tarda en desplazarse y al silencio que inunda el aire al parar el motor. Empiezas a medir el día no en horas, sino en horizontes. Cada curva del camino revela una nueva cordillera, un nuevo valle, una extensión de agua que parece no tener fin. Desde la cubierta de un ferry en el pasaje interior, la costa parece infinita. Acantilados envueltos en niebla, cascadas que se precipitan al mar, ballenas jorobadas que emergen a la superficie. Desde la ventanilla de una avioneta, las montañas se extienden en todas direcciones y los glaciares brillan como ríos de luz congelados. Lo que desde lejos parece inhóspito, de cerca se llena de detalles. El crujido del hielo bajo las botas, el olor a sal y pino, el graznido de los cuervos sobre la tundra. Alaska no es un destino que se visita sin más. Es un encuentro con la inmensidad, con el clima, con el tiempo mismo. En el límite del mapa te das cuenta de que la palabra invierno no se refiere al peligro ni a la distancia. Se refiere a la perspectiva. Aquí,
el mundo se siente más grande y tú también. Anchorage se asienta entre el mar y las montañas. Una ciudad rodeada por los paisajes agrestes que definen Alaska. A un lado, las aguas de la ensenada de Cook se extienden hasta el horizonte. Al otro, las montañas Chugach se alzan abruptamente, con sus líneas de nieve visibles incluso en pleno verano. Casi el 40% de la población de Alaska vive aquí, pero la naturaleza salvaje comienza justo después del último semáforo. Fundada en 1914 como campamento de construcción para el ferrocarril de Alaska, Anchorage se convirtió en el principal punto de conexión del estado, un centro logístico donde convergen rutas aéreas, marítimas y carreteras. Es el punto de partida de la mayoría de los viajes a Alaska, pero, a diferencia de la mayoría de las puertas de entrada, esta no se encuentra aislada de la naturaleza, sino que está integrada en ella. Desde el centro, en tan solo 15 minutos, se llega al límite del Parque Estatal Chugach, 500,000 de acres de crestas alpinas, valles glaciares y bosques habitados por alces. En días claros, el Denali mismo aparece en el horizonte norte, una pirámide blanca a más de 200 kilómetros de distancia. El horizonte de la ciudad parece pequeño a sus pies, como para recordarles a los visitantes que Anchorage es solo una breve interrupción en la inmensidad del paisaje. Aquí la vida transcurre al ritmo de las estaciones. En verano, los lugareños aprovechan los largos días. Ciclistas y corredores llenan el sendero costero Tony Knowles, una ruta pavimentada de 11 millas que bordea la costa. Desde allí, es común avistar belugas siguiendo la marea o ver alces pastando en los humedales que se extienden más allá del sendero. El aire huele a sal y abeto. El sonido de los hidroaviones se mezcla con el graznido de las gaviotas. Anchorage alberga la base de hidroaviones más activa del mundo, Lake Hood. Cada pocos minutos, una avioneta despega del agua, transportando correo, suministros o viajeros a pueblos inaccesibles por carretera. Desde el aire, la ciudad se asemeja a un mosaico de lagos azules y espacios verdes, prueba de que incluso aquí la civilización no ha reemplazado el paisaje, sino que ha aprendido a integrarse en él. En invierno, el ambiente cambia, pero no se detiene. Cuando la nieve cubre las calles y los días se reducen a unas pocas horas, la ciudad se convierte en un centro para las aventuras invernales. Los esquiadores de fondo se deslizan por los parques urbanos y los escultores de hielo transforman las plazas del centro durante el festival anual Fur Rendezvous. Los lugareños se abrigan bien y siguen adelante, porque en Anchorage el invierno no es una pausa, sino una estación para vivirla plenamente, no para esperar a que termine culturalmente. Anchorage refleja la diversidad del propio estado. El Museo de Anchorage combina arte, ciencia e historia, con exposiciones sobre la vida indígena, la ecología ártica y la transformación de Alaska a través del petróleo y la aviación. Cerca de allí, el Centro del Patrimonio Nativo de Alaska ofrece espectáculos y talleres que comparten las tradiciones de los 11 principales grupos indígenas que consideran estas tierras su hogar. El sonido de los tambores y el ritmo de la danza conectan la ciudad moderna con sus raíces ancestrales. A pesar de ser una ciudad de casi 300,000 habitantes, Anchorage nunca se siente aislada de la naturaleza. Se han visto osos merodeando cerca de los barrios y águilas anidan en los postes de luz junto a la carretera. Un alce puede bloquear el tráfico al mediodía y nadie toca la bocina. Simplemente esperan aquí. La frontera entre el ser humano y la naturaleza es tenue y se negocia a diario. Al caer la tarde, los picos de Chugach se tiñen de dorado y la luz se extiende por la ensenada de Cook en amplios reflejos. La ciudad resplandece, pequeña y humana bajo el cielo abierto. Para los viajeros, Anchorage no es solo una escala, es un recordatorio de que la vida moderna y la naturaleza salvaje no tienen por qué ser opuestas, pueden coexistir, compartiendo el mismo horizonte, el mismo aire, la misma energía inquieta que define a Alaska.
En el corazón de Alaska se alza una montaña tan alta que crea su propio clima Denali. El Alto, en lengua athabascana, se yergue a 6.190 metros, la cumbre más alta de Norteamérica. Domina todo a su alrededor, no solo por su altura, sino también por su imponente presencia. En los días claros, la montaña aparece de repente sobre el horizonte, sus crestas nevadas captando la luz mientras todo lo demás permanece en la sombra. Es un espectáculo que silencia las conversaciones y los motores. El Parque Nacional y Reserva Denali abarca más de 24.000 kilómetros cuadrados, una superficie mayor que la de algunos países. Solo hay una carretera que lo atraviesa, una ruta de 148 kilómetros que comienza cerca de la pequeña localidad de Gili y serpentea hacia el oeste, adentrándose en el agreste interior. Más allá de los primeros kilómetros, no se permite el paso de vehículos particulares. Los visitantes continúan su recorrido en autobús del parque, bicicleta o a pie, un sistema diseñado para proteger la frágil tundra y preservar la integridad de la naturaleza salvaje. Cuanto más se adentra uno, más silencioso se vuelve, hasta el punto de que incluso el sonido del motor desentona. El paisaje cambia constantemente. A la entrada del parque, bosques de abetos y abedules bordean los valles, donde resuenan el trinar de los carboneros y el susurro de las ardillas. A medida que la carretera asciende, los árboles se dispersan dando paso a la tundra, donde arbustos enanos y flores silvestres se aferran al suelo. Más arriba, todo se convierte en piedra, hielo y luz. Ríos glaciares surcan las llanuras, arrastrando un fino limo gris que brilla al sol. A lo lejos, los dos picos del Denali se alzan sobre una cadena de montañas más pequeñas, igualmente imponentes, pero empequeñecidas a su lado. La vida silvestre prospera en esta vasta extensión. Los osos pardos pastan bayas en las laderas, su pelaje brillando en tonos dorados y marrones. Los caribús se desplazan en manadas por la tundra, sus astas como ramas recortadas contra el cielo. Las ovejas de Dal descansan en acantilados tan escarpados que parecen inalcanzables. Las águilas reales patrullan los valles y las ardillas árticas emiten silbidos de advertencia desde sus madrigueras. Aquí, cada criatura se mueve a su propio ritmo, ajena a cercas y horarios. Para los alpinistas, el Denali es una de las ascensiones más desafiantes del planeta. Debido a la latitud, el aire es más tenue que en otras altitudes similares. Las tormentas pueden llegar sin previo aviso, las temperaturas pueden descender por debajo de los menos 30 grados Celsius, incluso en verano, y el desnivel vertical desde la base hasta la cima, de más de 5.000 metros, rivaliza con el del Everest cada año. Cientos de montañistas lo intentan, la mayoría por la ruta del glaciar Cajilna. Aproximadamente la mitad llega a la cima. Quienes lo consiguen afirman que no es tanto un triunfo como un momento de silenciosa incredulidad, al encontrarse en una cumbre donde el horizonte se curva en todas direcciones. Pero no hace falta escalar para sentir la fuerza del Denali, incluso desde el valle, cuando la montaña por fin aparece, tras horas o días oculta entre las nubes. Parece que el mundo se abre ante ti. La luz del sol acaricia sus laderas superiores, transformando la nieve blanca en un tenue dorado. A tu alrededor reina la quietud. Ni una palabra, ni un ruido. Tan solo la inmensidad del paisaje te recuerda lo efímero e insignificante que es aquí el movimiento humano. Los visitantes experimentan Denali de muchas maneras, a través de caminatas guiadas por senderos de tundra, en los recorridos en autobús para observar la fauna que se detienen cuando los animales cruzan la carretera, o simplemente contemplando el movimiento de las nubes. En cualquier dirección se llega a algo inmenso, un valle abierto, un río glaciar, una pared de montaña que no cabe en una fotografía. No es un parque diseñado para ser conquistado. Es un paisaje que exige atención, paciencia y respeto. Al caer la tarde, la luz se suaviza sobre las colinas y las cumbres se desvanecen en una bruma azul pálida.
En ese instante, Denali se siente menos como un lugar y más como una idea, un recordatorio de lo que permanece indómito, incluso en el mundo moderno. Y por eso la gente viene, no para dominar la montaña, sino para comprender lo que significa estar a su sombra. 200 kilómetros al norte de Anchorage, en la confluencia de los ríos Talkeetna, Chulitna y Susitna, se alza un pueblo que evoca la aventura misma. Talkeetna es pequeño, con apenas unos cientos de habitantes, pero su nombre tiene un peso que trasciende su tamaño. Durante más de medio siglo, ha sido el punto de partida de la mayoría de las expediciones al Denali. Todo alpinista que se dirige a la montaña acaba pasando por aquí, impulsado por la necesidad y la tradición. El pueblo parece haberse detenido en el tiempo. Pasarelas de madera, letreros pintados a mano y cabañas de troncos bordean la calle principal. El aire huele a abeto y café. Tras los pequeños cafés y tiendas de equipo, el rugido de los motores de los hidroaviones rompe el silencio. El lago Talkeetna, junto a la pista de aterrizaje, es uno de los puntos de despegue más concurridos de Alaska para aeronaves pequeñas equipadas para aterrizar en glaciares o bancos de grava. Los pilotos de aquí son leyendas por derecho propio. Sus nombres son conocidos entre los montañistas de todo el mundo. Son el nexo entre la civilización y el inmenso mundo nevado del Denali. Antes de que comience la temporada de escalada, las calles se llenan de gente con chaquetas de plumas y botas robustas. Vienen de todos los rincones del mundo, con su equipaje repleto de cuerdas, mosquetones y la silenciosa tensión que precede a una gran ascensión. Dentro de la estación de guardabosques de Talkeetna, asisten a sesiones informativas obligatorias sobre las condiciones meteorológicas, el riesgo de avalanchas y los protocolos de altitud. Los mapas se extienden sobre mesas de madera y las decisiones de última hora se toman en función del pronóstico más reciente. Aquí, el tiempo no es un detalle, es fundamental. Los vuelos al campamento base dependen de la visibilidad, el viento y la temperatura. Una tormenta en la cordillera de Alaska puede dejar a los aviones en tierra durante días, dejando a los equipos varados en el pueblo o en la montaña. Cuando los vuelos se retrasan, la vida en Talkeetna se ralentiza. Los escaladores se entretienen en los cafés, los lugareños intercambian anécdotas meteorológicas y el tiempo transcurre a un ritmo más pausado. Se respira un ambiente comunitario, unido por la paciencia compartida. Una pizarra en la pista de aterrizaje muestra las actualizaciones de los vuelos, aunque todos saben que la naturaleza decide, no el horario. En cuanto se despejan las nubes, pilotos y escaladores se apresuran a prepararse. Los motores arrancan, las hélices cortan el aire y, en cuestión de minutos, los aviones despegan hacia las montañas, dejando ondulaciones en la superficie del lago. La historia de Talkeetna es anterior a su fama como lugar de escalada. El pueblo surgió a principios del siglo XX como base de abastecimiento del ferrocarril de Alaska, dando servicio a tramperos, buscadores de oro y comerciantes fluviales. Muchos de sus edificios históricos aún se conservan. El Roadhouse, fundado en 1917, sigue sirviendo desayunos a los viajeros y el Fairview Inn, antaño un salón, aún ofrece música en vivo para lugareños y visitantes que terminan quedándose más tiempo del previsto. Aquí no hay prisa. El ritmo del lugar se sincroniza con el pulso del paisaje. Para quienes no buscan escalar cumbres, Talkeetna ofrece una aventura única: rafting en el río Susitna, vuelos panorámicos sobre el Denali y el glaciar Ruth, senderismo por bosques de abetos repletos de cantos de aves, todo a poca distancia. En verano, la luz del día se extiende hasta pasada la medianoche y los lugareños se reúnen a la orilla del río para pescar o contemplar cómo el resplandor alpino ilumina los picos lejanos. Sin embargo, por muy tranquila que parezca la noche, el tiempo sigue siendo la autoridad silenciosa. Un descenso repentino de la temperatura, un banco de niebla o un cambio de viento pueden alterar los planes del día aquí. La gente lee el cielo como otros leen las noticias, buscando indicios, aprendiendo a esperar. En Talkeetna, cada llegada y partida está marcada por la montaña.
Es un pueblo construido sobre la anticipación, sobre las historias que se cuentan tomando café mientras se espera a que las nubes se disipen, y cuando finalmente lo hacen, revelando el Denali nítido y blanco sobre el horizonte, todos se detienen. Lugareños, viajeros, pilotos, para contemplarlo. Por un instante, todo se paraliza. Luego la vida se reanuda, marcada de nuevo por el viento, la luz y el próximo vuelo hacia lo desconocido. Al final de la autopista Seward, donde las montañas se encuentran con el mar, se halla un pequeño pueblo portuario que parece el umbral entre dos mundos. El pueblo se extiende a lo largo de la Bahía de la Resurrección, una profunda ensenada esculpida por el hielo que nunca se congela del todo. Ni siquiera en invierno sus aguas son frías y rebosantes de vida. Hogar de nutrias marinas que flotan boca arriba, focas comunes que desaparecen con una sola ola y orcas que surcan la superficie como flechas vivientes. Los barcos pesqueros regresan con salmón y fletán. Las embarcaciones turísticas se llenan de viajeros deseosos de descubrir la Alaska salvaje que comienza justo al otro lado del rompeolas. Desde el puerto, la ruta hacia el oeste se abre a un laberinto de fiordos, valles glaciares escarpados inundados por el mar. Aquí, el poder del hielo se vuelve tangible. El glaciar Holgate, de un azul profundo y surcado por siglos de compresión, se desprende en el agua con un crujido que resuena como un trueno. El glaciar Ayalik, aún más ancho y alto, se alza majestuoso sobre la bahía, desprendiendo trozos del tamaño de pequeños edificios hacia el océano. El agua espuma blanca con el hielo recién formado, y una ola se extiende, meciendo los barcos que esperan en silencio cerca. Seward es también un lugar donde la naturaleza salvaje permanece al alcance de la mano. Senderos como el del glaciar Exit permiten a los visitantes acercarse lo suficiente como para seguir el retroceso glacial a través de antiguas señales que marcan donde una vez estuvo el hielo, un crudo recordatorio del cambio climático del planeta. En los cruceros por los fiordos de Kenai, las ballenas jorobadas saltan a lo lejos, los frailecillos rozan la superficie y los leones marinos descansan sobre rocas soleadas, como si posaran para las cámaras que inevitablemente los siguen más allá de las vistas de postal. Aquí la vida tiene su propio ritmo, pausado, práctico y marcado por el clima. Los lugareños se guían primero por el océano. Pescadores y guías planifican cada día en función de las mareas, el viento y la visibilidad. En verano, la luz del día se extiende hasta bien entrada la noche, tiñendo de dorado el puerto. En invierno, el pueblo se sume en la quietud, envuelto en nieve y soledad, pero las montañas permanecen imponentes y los fiordos, inmensos. Los visitantes suelen describir Seward como el fin del mundo. Pero eso no es del todo cierto. Es donde el mapa cobra vida, un punto de encuentro viviente entre lo humano y lo elemental. Aquí no solo se observa la naturaleza, uno se mueve dentro de ella. La bruma marina se adhiere a la chaqueta. El sonido del hielo rompiéndose resuena en la bahía. El aire sabe a sal y piedra fría. Pocos lugares muestran el poder del hielo con tanta viveza como el Parque Nacional de los Fiordos de Kenai, donde montañas, glaciares y océano se encuentran en un ciclo interminable de movimiento y cambio. El parque, que abarca casi 1000 millas cuadradas de la península de Kenai, está moldeado y continuamente remodelado por una sola fuerza: el campo de hielo Harding. El campo de hielo Harding, que se extiende a lo largo de más de 1800 kilómetros cuadrados, es una meseta congelada de una profundidad asombrosa, que en algunos puntos supera los 1500 metros de espesor. Desde su núcleo, más de 30 glaciares fluyen hacia afuera como ríos blancos, esculpiendo valles, alimentando fiordos y encontrándose con el Pacífico con una fuerza atronadora. Cuando el aire está en calma, se puede oír su respiración, un leve gemido, un crujido,
un lento deslizamiento a medida que la gravedad atrae el hielo hacia el mar. Estar al borde de este paisaje es como contemplar el tiempo mismo. El hielo bajo tus pies es anterior a la civilización. Cada capa guarda siglos de nieve, comprimida en la memoria. Desde el campo de hielo Harding puedes observar cómo los picos de las montañas Kenai se alzan como islas oscuras en un océano helado, y a lo lejos el glaciar Exit serpentea hacia el valle, la ventana más accesible del parque a este antiguo proceso. Pero lo que define a los fiordos de Kenai no es solo el hielo, sino la vida. Las focas comunes se posan sobre icebergs a la deriva, usándolos como plataformas seguras para descansar y criar a sus crías lejos de los depredadores. Gaviotas tridáctilas y frailecillos planean entre la niebla, sus graznidos resonando contra los escarpados acantilados. Nutrias marinas flotan boca arriba, rompiendo conchas, mientras que bajo la superficie, el plancton prolifera en aguas frías y ricas en nutrientes, alimentando a peces, aves y ballenas por igual. El ecosistema aquí es una cadena viviente, cada eslabón dependiente del frío que emana de los glaciares. Sin embargo, esa cadena trófica está bajo presión. Los glaciares del parque retroceden de forma visible y cuantificable año tras año. El glaciar Exit ha retrocedido más de 2 kilómetros desde el siglo XIX. Sus antiguos límites ahora están marcados por postes de madera con fechas que parecen una cronología de su pérdida. Científicos y guardaparques utilizan estos cambios para estudiar cómo el aumento de las temperaturas transforma no solo el hielo, sino también los ecosistemas y las comunidades que dependen de él. El agua de deshielo hace que los ríos crezcan más temprano cada primavera, los patrones de migración de los peces cambian y el equilibrio entre el mar y la tierra se modifica sutilmente. Aún así, los fiordos de Kenai siguen siendo un lugar maravilloso, no congelado en el tiempo, sino vibrante de transformación. Los visitantes recorren el sendero del campo de hielo Harding, observando cómo el mundo pasa del verde bosque a la gris morrena y, finalmente, al blanco infinito. Desde los barcos en la bahía de Ayalik presencian el desprendimiento de glaciares, enormes torres de hielo que se derrumban en el mar, generando ondas de choque a través del agua y el aire. No es un espectáculo, es un proceso, el planeta en movimiento. Al final de la Sterling Highway de Alaska, donde el terreno se estrecha hasta convertirse en una delgada lengua de grava que se adentra en la bahía de Kachemak, se encuentra Homer, un pueblo que se siente a la vez como un final y un comienzo. Los lugareños lo llaman el final del camino, pero para los viajeros suele ser donde Alaska comienza a cobrar vida de verdad. La quietud, el mar, la sensación de estar al borde de algo inmenso. El corazón de Homer es el espigón, una franja de tierra de 7 kilómetros que se adentra en la bahía como un muelle esculpido por la naturaleza. A un lado, barcos de pesca y kayaks se mecen con las mareas. Al otro, águilas calvas se posan sobre troncos a la deriva, vigilando el puerto. Aquí el viento es constante, huele a sal, diésel y algas, y trae consigo los graznidos de las gaviotas que sobrevuelan los muelles. El ritmo de la vida late al compás de la marea y el rugido de los motores que se dirigen mar adentro. Homer es una de las capitales pesqueras de Alaska, conocida mundialmente por su halibut, un pez enorme y de cuerpo plano que puede pesar más de 100 kilogramos. Cada verano los barcos zarpan del pequeño puerto con las tripulaciones preparando líneas, carnada y café para largas jornadas en el mar. Los turistas se unen a excursiones de pesca, capturando peces casi tan altos como ellos mismos y posando para fotos con el telón de fondo de los volcanes nevados al otro lado de la bahía, el monte Augustine, el monte Iliamna y el monte Redoubt, que se alzan como atalayas desde el mar. Pero más allá de la pesca, el espíritu de Homer se nutre de una profunda creatividad. Cuando las tormentas se acercan y el horizonte se oculta tras la bruma gris,
este remoto pueblo se repliega sobre sí mismo, hacia el arte. La escena artística de Homer florece en galerías, estudios y acogedores cafés donde crepitan las estufas de leña, y los lugareños se reúnen con cuadernos de bocetos, guitarras y tazas humeantes de café. Murales de vida marina colorean las paredes. Las joyas artesanales reflejan la luz como guijarros mojados. Cada pieza parece ligada a la tierra y al agua que dan forma a la vida cotidiana aquí. El Museo Prat plasma esa conexión, narrando historias sobre la ecología y la gente de la bahía de Cachemak, desde las tradiciones nativas a Lutik hasta los pescadores contemporáneos afuera. Senderos atraviesan bosques de abetos hasta miradores con vistas a la bahía, donde las nutrias marinas nadan en parejas, girando lentamente entre las algas. Al otro lado del agua, el Parque Estatal de la Bahía de Cachemak atrae a los aventureros con sus calas vírgenes y arroyos alimentados por glaciares, accesibles solo en barco o avioneta. Al atardecer, Homer se calma. El puerto se tranquiliza, el aire refresca y el sol se posa en el horizonte, tiñendo la bahía de oro y rosa. Lugareños y viajeros se reúnen en la playa para contemplar cómo la luz se desvanece tras las montañas. Alguien enciende una hoguera. Salen las guitarras. Las conversaciones mezclan idiomas e historias de todos los rincones del mundo. La sensación de aislamiento se transforma en algo más sutil, una soledad elegida y acogida. Estar en Homer es comprender la doble naturaleza de Alaska, su dureza y su dulzura. El mar puede volverse violento en un instante, pero en las mañanas tranquilas refleja el cielo con tal perfección que horizonte y reflejo se funden en uno solo. La vida aquí exige resiliencia, ya sea recogiendo redes bajo la lluvia, tallando arte con madera flotante o simplemente sobrellevando otro largo invierno, pero recompensa con una paz que pocos lugares ofrecen. Homero no exige ser conquistado ni explicado. Te invita a bajar el ritmo, respirar la brisa marina y escuchar el crujir de los barcos, el lejano graznido de las águilas y el pulso constante de un pueblo que vive en los confines del mapa. Si Alaska es un mundo aparte, la península de Kenai es ese mundo condensado, un paisaje donde convergen todas las facetas del estado en una sola extensión de tierra. Los lugareños la llaman Alaska en miniatura. Aquí, en tan solo un día de viaje, se puede pasar de fiordos costeros a glaciares de montaña, de la tranquila tundra a ríos repletos de salmones, de modernas autopistas a pueblos que aún resuenan con las canciones de los colonos rusos. El viaje comienza al sur de Anchorage, por la autopista Seward, una de las rutas más pintorescas de Norteamérica. La carretera bordea el brazo de Tarnagain, una estrecha ensenada donde las mareas suben con una velocidad asombrosa. La marea de fondo puede ascender varios metros en minutos, curvándose como una única pared de agua en movimiento. En días claros, las belugas siguen la marea, con sus lomos pálidos brillando al sol. A la izquierda, las montañas Chugach se alzan majestuosas, sus laderas repletas de cascadas, águilas y nubes que se desplazan como humo lento más al sur. El paisaje se abre al corazón de Kenai, un mosaico de ríos, bosques y valles montañosos. El río Kenai, de un brillante color turquesa por el limo glacial, serpentea desde el lago Kenai hasta la ensenada de Cook, atrayendo a pescadores de todo el mundo. En verano, sus orillas cobran vida con la migración del salmón. Salmones rojos, plateados y reales remontan el río en cantidades tan grandes que el agua parece brillar. Los lugareños pescan codo con codo, mientras los osos pardos patrullan las aguas poco profundas a pocos recodos de distancia. El camino se bifurca hacia el oeste, en dirección a Soldotna y Kenai, donde el terreno se transforma en humedales y llanuras costeras. Aquí, vestigios de la historia aparecen en lugares inesperados. Las iglesias ortodoxas rusas con cúpulas bulbosas de Ninilchik y Kenai son un recordatorio del pasado de la región en el siglo XIX, cuando comerciantes rusos se asentaron en la costa. Sus descendientes aún viven aquí, manteniendo vivas la lengua, las recetas y los rituales.
Cruces de madera se alzan sobre verdes colinas con vistas al mar, enmarcadas por cercas de madera flotante y flores silvestres. Es una conexión silenciosa entre mundos antiguos y nuevas fronteras. Conduciendo de nuevo hacia el este, rumbo a Cooper Landing, la carretera asciende entre valles de abetos y abedules. Las excursiones de rafting recorren el cañón Kenai, donde la fría bruma salpica el rostro mientras las águilas calvas sobrevuelan en picado, el aire huele a musgo y piedra mojada. Las montañas se alzan escarpadas y cercanas, con sus cumbres surcadas de nieve incluso en julio. Desde aquí se puede desviar hacia Hope, un pequeño pueblo de la época de la fiebre del oro que aún conserva gran parte de su aspecto de hace un siglo. Algunas cabañas de madera, un café con música en vivo y vistas panorámicas del brazo de mar de Turnagain que se tiñen de naranja al atardecer. Cada curva de la península parece cambiar de carácter. En un instante, te encuentras en un bosque profundo. Al siguiente, en una playa de arena negra, observando cómo regresan los barcos de pesca bajo un cielo repleto de gaviotas. La autopista Sterling te lleva junto a lagos que reflejan el cielo, sobre ríos rebosantes de salmones, a través de pueblos donde todos te saludan al pasar. En definitiva, eso es lo que hace que la península de Kenai sea tan fascinante, su riqueza de experiencias. En tan solo unos cientos de kilómetros se descubren todas las facetas de Alaska, su naturaleza salvaje, su gente, su historia viva. Se puede caminar por valles glaciares por la mañana, degustar salmón ahumado en un café del puerto al mediodía y terminar el día contemplando cómo el sol de medianoche se oculta tras las montañas. La carretera de Kenai no solo te muestra Alaska, te permite sentirla, en la densidad del aire del río, en el zumbido de motores lejanos, en la quietud entre mareas. Cada curva del camino revela una nueva versión de la misma verdad innegable, que la última frontera no es un solo lugar, sino muchos, todos vivos, todos conectados y todos a nuestro alcance. A primera vista, el estrecho del Príncipe Guillermo parece interminable, un laberinto de canales e islas, montañas escarpadas que se precipitan directamente al mar y glaciares que parecen respirar al ritmo de las mareas. Se extiende a lo largo de 25.000 kilómetros cuadrados, un mundo de fiordos y ensenadas alimentado por más de 150 glaciares, incluyendo más de una docena que llegan al océano como glaciares de marea. Aquí, el ritmo de la vida no lo marcan las carreteras ni las ciudades, sino el lento pulso del hielo al encontrarse con el agua salada. La mayoría de los viajes comienzan en Whittier o Valdez, pequeños pueblos costeros enmarcados por picos que conservan la nieve todo el año. Desde allí, el mar se convierte en la principal vía de comunicación. Kayaks, transbordadores y pequeñas embarcaciones de expedición se deslizan sobre la superficie tranquila, moviéndose a través de aguas tan calmas que reflejan las montañas. Cuando el sol atraviesa la bruma, todo el paisaje se refleja, los glaciares, las nubes, incluso el pájaro más pequeño, como si el mundo se hubiera plegado sobre sí mismo. El silencio es profundo. De pronto, un crujido lejano y sordo, el inconfundible sonido del desprendimiento de hielo. Un instante después, una pared de hielo azul se desprende de la ladera de un glaciar, desplomándose en la bahía con un estruendo que resuena a kilómetros de distancia. Las olas se extienden, meciendo suavemente las embarcaciones. En ese instante, la inmensidad del estrecho se revela, no estática, sino viva, transformándose con cada bloque de hielo que cae. Entre los glaciares más visitados se encuentran el Columbia, el Miares y el Blackstone, cada uno con su propia personalidad. El glaciar Columbia, que en su día fue el segundo glaciar de marea más grande de Norteamérica, ha retrocedido más de 20 kilómetros desde la década de 1980, uno de los retrocesos más rápidos jamás registrados. Sin embargo, incluso en su retroceso, sigue inspirando admiración. Una pared brillante de azul comprimido que emerge del mar, fracturada como un vitral, la bahía de Blackstone, por el contrario, ofrece serenidad. Estrechos canales donde las cascadas se precipitan directamente al agua,
y las focas descansan sobre témpanos de hielo a la deriva, sin ser molestadas por el paso de los kayaks, la fauna define el estrecho tanto como sus glaciares. Las nutrias marinas flotan boca arriba, acicalándose y partiendo mariscos con piedras. Las focas comunes se izan sobre pequeños icebergs, tomando el sol bajo el tenue sol ártico. Los frailecillos se zambullen como flechas en el agua, mientras las gaviotas tridáctilas revolotean por los acantilados con un movimiento brillante y caótico, y de vez en cuando la superficie se rompe y la aleta dorsal negra de una orca corta el reflejo. En verano, grupos de ballenas jorobadas se alimentan aquí, su aliento elevándose como humo sobre la superficie lisa como un espejo antes de sumergirse de nuevo, con las colas alzándose en el aire. Para los viajeros, la mejor manera de explorar el estrecho del Príncipe Guillermo es con calma, en kayak, en una pequeña embarcación o incluso desde la cubierta del ferry de la Alaska Marine Highway, que serpentea entre las islas y los estrechos canales. Cada recodo ofrece una nueva clase de quietud. El silencio de la niebla que envuelve el agua, el susurro de la lluvia ligera sobre la superficie, el brillo repentino de un glaciar que se revela entre las nubes. La experiencia no se centra en la distancia recorrida, sino en la inmersión, en el sonido, en la luz, en la sensación de flotar entre el hielo y el mar. Sin embargo, en medio de la belleza yace la fragilidad. El estrecho, que aún se recupera del derrame de petróleo del Exxon Valdez en 1989, nos recuerda con qué facilidad se puede romper tal equilibrio. Si bien la vida marina se ha recuperado parcialmente, las cicatrices permanecen, no visibles en el reflejo del agua, pero presentes en su historia. Científicos y comunidades locales trabajan para proteger esta delicada red de bahías e islas, asegurando que las futuras generaciones puedan seguir navegando por estos mismos silenciosos corredores de hielo. En los cielos despejados y fríos de Alaska, hay noches en que la oscuridad no está vacía, sino viva. Cortinas de luz se extienden por el horizonte, elevándose, plegándose y disolviéndose en completo silencio. Esto es la aurora boreal, las luces del norte, no solo un espectáculo, sino una experiencia que define la identidad del norte. La aurora boreal se origina mucho más allá de la Tierra, en el viento solar, una corriente de partículas cargadas que el Sol emite constantemente. Cuando estas partículas llegan a nuestro planeta, son atraídas hacia los polos magnéticos y canalizadas hacia la atmósfera superior. Allí, a unos 100 o 300 kilómetros de altura, chocan con átomos de oxígeno y nitrógeno, liberando energía en forma de luz. Los tonos verdes y amarillos provienen del oxígeno, el rojo y el violeta del nitrógeno. Los colores varían con la altitud, la temperatura y la intensidad de la tormenta solar. Lo que parece magia es, en realidad, física plasmada en el cielo. Alaska se encuentra justo debajo del óvalo auroral, la zona de mayor actividad auroral alrededor del polo magnético. La mejor región para observarla se extiende por Fairbanks, la cordillera Brooks y las remotas comunidades árticas al norte del río Yukon. En las noches claras de invierno, lejos de la contaminación lumínica, la aurora puede aparecer más de 200 veces al año, parpadeando tenuemente al principio, para luego brillar en amplias y fluidas cintas que se retuercen y centellean como fuego líquido. La mejor época para observar auroras boreales es desde finales de agosto hasta principios de abril, cuando la oscuridad regresa al cielo subártico. El máximo esplendor de las luces se da entre las 22 horas y las 2 horas, aunque fuertes tormentas magnéticas pueden iluminar el horizonte a cualquier hora.
Los pronósticos locales, basados en datos solares, predicen la actividad auroral con días de antelación. En Fairbanks existen centros de observación y estaciones de investigación enteras, como el Centro de Observación de Auroras y el Campo de Investigación Poker Flat, dedicados a la observación y el estudio de este fenómeno. Pero ninguna explicación te prepara del todo para la sensación de estar bajo ella. La noche está en silencio, salvo por el crujido de la nieve bajo tus botas. El aire se congela en tus pulmones. Arriba, un pálido arco se extiende sobre las estrellas y comienza a moverse lentamente al principio. Luego, con una gracia imposible, se despliega en largas cintas brillantes que ondulan de horizonte a horizonte. El verde se intensifica hasta convertirse en blanco. Destellos púrpura y rojo trazan sus bordes y durante unos minutos parece como si todo el cielo respirara. Luego, tan repentinamente como apareció, se desvanece, dejando solo oscuridad y el tenue eco de lo que acabas de ver. Para los pueblos indígenas de Alaska, la aurora boreal siempre ha tenido un significado. Los Inupiat del norte decían que las luces eran los espíritus de los animales y los ancestros que jugaban en el cielo. Algunos creían que eran las almas de los cazadores, cuyos movimientos reflejaban el ritmo de la vida y la muerte. En la tradición athabascana se pensaba que las luces eran mensajes y silencio prohibido, como señal de respeto por lo que trasciende la comprensión humana. Hoy en día, estas creencias se fusionan con la ciencia moderna, recordando a los visitantes que la aurora boreal es tanto un fenómeno natural como parte de su herencia cultural. Contemplar las auroras boreales es experimentar conocimiento y misterio a la vez. La ciencia puede describir el proceso, medir las partículas y pronosticar las tormentas, pero no puede explicar la silenciosa admiración que uno siente al verlas moverse. En Alaska, la aurora boreal no es un fenómeno raro, es parte de la vida. Sin embargo, nadie se acostumbra a ella. Ya sea que aparezca como un tenue resplandor verde sobre Fairbanks o como una explosión que ilumina todo el cielo sobre la cordillera Brooks, le recuerda a todo aquel que mira hacia arriba que incluso en los rincones más fríos y oscuros del planeta, la luz siempre está cerca. Estar en Prince William Sound es experimentar un mundo reducido a lo esencial: agua, hielo, luz y silencio. Es la esencia de Alaska destilada, poderosa, impredecible e inspiradora. Aquí, el tiempo se alarga, el sonido desaparece y la única medida del día es el lento avance de los glaciares hacia el mar. Si Anchorage es la puerta de entrada a la naturaleza salvaje de Alaska, Fairbanks es su corazón, latiendo con firmeza en el centro del estado, lejos de las costas, en pleno interior subártico. La vida aquí se define por los extremos: temperaturas que oscilan entre los más 30 grados Celsius en julio y los menos 40 grados Celsius en enero, 22 horas de luz solar en verano y largas noches polares en invierno, cuando el sol apenas roza el horizonte. Y sin embargo, la gente no solo soporta Fairbanks, sino que prospera en ella. La ciudad nació como un puesto avanzado de la fiebre del oro a principios del siglo XX. Su nombre proviene de un senador estadounidense que jamás la visitó. Un siglo después, se ha convertido en la segunda ciudad más grande de Alaska, una comunidad de científicos, artistas, mineros y aventureros que han aprendido a vivir en armonía con uno de los entornos más inhóspitos del planeta. Las casas de madera se apoyan contra los bancos de nieve y el humo se eleva de las chimeneas. Los camiones permanecen en marcha en los estacionamientos de los supermercados para evitar que los motores se congelen. En pleno invierno, el aire se siente casi metálico, tan frío que el aliento se cristaliza al instante. Pero con el frío llega la belleza. Fairbanks es uno de los mejores lugares del mundo para ver la aurora boreal. Desde finales de agosto hasta abril, las luces del norte danzan en el cielo en las noches despejadas, creando arcos verdes, morados y carmesí que ondulan como seda.
Este fenómeno se produce por la colisión de partículas cargadas del Sol con los gases de la atmósfera terrestre. El oxígeno produce luz verde y roja, y el nitrógeno azul y violeta. Los lugareños simplemente la llaman las luces, e incluso después de décadas, siguen saliendo cuando el pronóstico es bueno. El silencio se apodera del lugar mientras el cielo entero parece moverse, vibrante de colores eléctricos. En verano, el contraste es total. El sol de medianoche nunca se pone del todo, bañando la ciudad en una bruma dorada que difumina la línea entre el día y la noche. A las 2 de la madrugada se pueden ver niños jugando al béisbol, ciclistas recorriendo el río Chena y pescadores lanzando sus cañas desde la orilla. La energía de la ciudad se desborda con festivales como el Festival del Sol de Medianoche, la Feria del Valle de Tanana y conciertos al aire libre que duran hasta el amanecer. Los huertos rebosan de verduras cultivadas con 20 horas de luz al día. Coles y calabacines gigantes ganan premios en la feria cada agosto. Fairbanks es también una ciudad de ciencia y curiosidad. La Universidad de Alaska Fairbanks, UAF, se alza sobre una colina con vistas al Valle de Tanana, sede del Instituto Geofísico, donde los investigadores estudian las auroras boreales, el permafrost y el clima ártico. Sus datos ayudan a rastrear cómo está cambiando el extremo norte, desde el deshielo hasta la transformación de los ecosistemas. El Campeonato Mundial de Arte en Hielo de Ice Alaska, que se celebra cada marzo, transforma el congelado lago Chena en un luminoso parque de esculturas, donde los artistas tallan enormes bloques de hielo para crear delicadas torres, dragones y templos helados. Por la noche, los reflectores convierten las esculturas en brillantes cristales azules. No muy lejos de la ciudad, las aguas termales de Chena ofrecen una magia diferente. Pozas humeantes rodeadas de nieve. En invierno, los bañistas se sientan semisumergidos en agua mineral a 40 grados Celsius, mientras el aire a su alrededor se congela. El vapor asciende en la oscuridad y a veces la aurora boreal ilumina el cielo, reflejando sus colores en la superficie del agua. Es un momento único en Alaska. Calor en medio del hielo, silencio bajo el espectáculo más impresionante del firmamento. Fairbanks no es un lugar pulcro ni fácil. Las carreteras se agrietan con el frío. La luz del día desaparece durante semanas y aún así la gente se queda atraída por el espacio, la comunidad y la cruda honestidad de la vida vivida tan cerca del límite de la naturaleza. Es un lugar que enseña resiliencia, paciencia y asombro. Al final, Fairbanks no es solo el centro geográfico de Alaska, sino también el emocional, un pueblo que te recuerda que incluso a menos 40 grados, el mundo aún puede arder con color. Unas horas al norte de Fairbanks, el bosque comienza a ralear. Los abetos se hacen más pequeños y se separan más. La carretera se endereza y asciende hacia un horizonte que parece infinitamente amplio. Un pequeño letrero al borde del camino señala el momento. Círculo Polar Ártico, latitud 66 grados 33 minutos norte. Más allá de este punto, al menos un día al verano, el sol nunca se pone, centrado en el verdadero norte. Un paisaje definido no por lo que crece, sino por lo que perdura. La autopista Dalton, un camino de grava de 666 kilómetros construido en la década de 1970 para dar servicio al oleoducto Trans-Alaska, es una de las rutas más solitarias de Estados Unidos. Se extiende desde Leavenworth, al norte de Fairbanks, hasta Dead Horse. En las costas del Océano Ártico, en gran parte de su recorrido, discurre paralela al arco plateado del oleoducto, una línea de acero vital que transporta petróleo crudo desde la bahía de Prudhoe hasta el puerto de Valdez.
La autopista atraviesa una naturaleza tan vasta que, entre gasolineras, reina un silencio de cientos de kilómetros, interrumpido únicamente por el viento, el zumbido de los motores y el graznido de los cuervos que surcan las corrientes de aire. Cruzar el círculo polar ártico no resulta espectacular al principio. No hay cambios bruscos de color ni de terreno, pero pronto se nota lo que falta. Los altos árboles dan paso a la tundra, una extensión interminable de arbustos bajos, musgo y líquenes que crecen sobre el permafrost, el suelo permanentemente congelado que yace justo debajo de la superficie. En verano, la capa superior se descongela formando una alfombra esponjosa que brilla verde y dorada bajo 24 horas de luz solar. En invierno, el paisaje se endurece en un mundo blanco y plateado, donde los ríos se congelan en pleno curso y el aire lleva un tenue aroma a hierro y nieve. Aquí la vida transcurre al ritmo de la necesidad. La autopista Dalton es una carretera de trabajo construida para los camioneros que transportan combustible, suministros y maquinaria pesada a los campos petrolíferos de la bahía de Prudhoe. Es vital para las comunidades remotas y las estaciones de investigación árticas. Los camioneros que la recorren trabajan en condiciones extremas, temperaturas que descienden por debajo de los -40 grados Celsius, hielo negro que se forma repentinamente y ventiscas que pueden reducir la visibilidad a 0 en segundos. Aún así, hablan de ella con orgullo. Aquí, la fiabilidad importa más que la velocidad, y la confianza entre conductores puede significar la supervivencia. Pequeños puestos avanzados rompen la monotonía. Coalfoot, antaño un campamento minero durante la fiebre del oro, ahora sirve de parada para camiones y alojamiento para viajeros que buscan contemplar el sol de medianoche o la aurora boreal. Cerca de allí, el Centro Interinstitucional de Visitantes del Ártico narra la historia de este ecosistema extremo, manadas de caribúes que migran a través de la tundra, bueyes almizcleros pastando contra el viento y zorros árticos cuyo pelaje cambia de marrón a blanco puro con las estaciones. El río Yukon, una de las grandes vías fluviales de Norteamérica, fluye bajo un puente de acero, completamente congelado en invierno y rugiente y marrón con el deshielo primaveral. A medida que la carretera avanza hacia el norte, la cordillera Brooks se alza imponente, montañas escarpadas que atraviesan la tundra, formando la última gran barrera antes del océano. Ártico, sus cumbres permanecen cubiertas de nieve incluso en pleno verano. Y más allá se extiende un mundo donde los árboles desaparecen por completo y el horizonte se pierde en la pálida luz ártica. Adentrarse en el círculo polar ártico no se trata de llegar a un punto específico en el mapa, sino de confrontar la inmensidad del espacio aquí. La distancia y el tiempo se desdibujan. El sol recorre el cielo sin ponerse. Las sombras giran en lugar de alargarse. Bajo esta luz perpetua, los colores se ven más nítidos, el rojo del musgo de la tundra, el brillo del hielo del río, el azul profundo de las montañas lejanas. Pocos lugares te hacen sentir más pequeño o más vivo. El círculo polar ártico no es solo un límite de latitud, es un umbral de percepción. Todo se ralentiza, cada sonido llega más lejos. El mundo parece reducido a lo esencial: tierra, viento, agua y frío. Y a medida que la autopista Dalton se adentra en el extremo norte, la comprensión se instala. Más allá de esta línea, ya no estás solo en Alaska. Estás en el Ártico, un lugar que pone a prueba la resistencia, exige respeto y recompensa a quienes escuchan su silencio. La cordillera Brooks se alza repentinamente de la tundra como la columna vertebral de un gigante dormido. Una extensión de roca milenaria que recorre 1100 kilómetros a través del norte de Alaska, separando el bosque boreal del verdadero Ártico. Pocas carreteras la atraviesan y aún menos personas la habitan. Este es uno de los últimos grandes parajes vírgenes de Norteamérica, remoto, intacto y casi silencioso. Para llegar, los viajeros siguen la autopista Dalton,
que serpentea hacia el norte desde Colfoot hasta el Parque Nacional y Reserva Gates of the Arctic, una vasta extensión sin carreteras, mayor que muchos países. No hay centros de visitantes ni senderos señalizados, ni cobertura móvil. El acceso se realiza en avioneta o a pie, siguiendo los valles fluviales que se abren paso entre la pizarra y el granito. En verano, la tundra florece brevemente con lupinos morados, algodón ártico y epilobio, tiñendo las laderas de color bajo un sol que nunca se pone. En invierno, el paisaje recupera su paleta natural de blancos, grises y azules, y las temperaturas pueden descender por debajo de los menos 50 grados Celsius. Esta es tierra de caribúes. Las manadas del Ártico Occidental y de Porcupine, que suman cientos de miles de ejemplares, migran cada año a través de la cordillera Brooks, un ritmo ancestral que se remonta a tiempos inmemoriales. Se desplazan desde sus zonas de cría en la llanura costera ártica hasta sus áreas de invernada más al sur, cruzando ríos, valles y campos de nieve. Para los pueblos Iñupiat y Gwich'in, que han habitado estas tierras durante milenios, estas migraciones no son solo un espectáculo, sino un sustento vital que moldea sus tradiciones, su dieta y su identidad. Los caribúes son considerados parientes, y la salud de las manadas está ligada al equilibrio de la tierra. La cordillera Brooks cobra vida incluso en la quietud. Los lobos siguen los senderos de los caribús, silenciosos y pacientes. Los zorros árticos se escabullen entre los sauces, cambiando su pelaje de marrón a blanco con el cambio de las estaciones. En los valles fluviales, los osos pardos buscan raíces y peces, y las águilas reales planean sobre los acantilados, atentas a cualquier movimiento abajo. El ecosistema es delicado. Cada criatura está adaptada a un mundo de extremos, donde el verano dura apenas unos meses y la supervivencia depende de la precisión. Aquí, la conservación significa moderación. El Parque Nacional Puertas del Ártico, establecido en 1980, se creó no para atraer visitantes, sino para preservar la naturaleza salvaje en sí misma, para proteger un paisaje intacto por el hombre. No hay instalaciones permanentes, y el Servicio de Parques Nacionales lo mantiene así intencionadamente. El objetivo no es el desarrollo, sino la protección, permitiendo que los procesos ecológicos continúen sin perturbaciones. Científicos y líderes indígenas colaboran para monitorear el cambio climático, que está transformando este entorno más rápido que en cualquier otro lugar del planeta. El permafrost se está descongelando, el hielo de los ríos se forma más tarde y el calendario de las migraciones está cambiando. Pequeñas señales de un cambio profundo que se está produciendo en el sistema ártico. Para quienes se aventuran hasta aquí, la experiencia es sobrecogedora. La cordillera Brooks no ofrece un espectáculo diseñado para la fotografía, ni miradores señalizados, ni senderos para visitantes. Su belleza es sutil e inmensa, revelada en el movimiento de la luz sobre la tundra, el eco del agua bajo el hielo derretido, el tenue aroma a líquenes y piedras. En el eterno sol del verano, las montañas proyectan largas sombras que nunca se desvanecen del todo. Ríos como el Koyukuk y el Anaktubuk surcan senderos plateados entre los valles, y las nubes descienden lo suficiente como para rozar las cumbres. Es un lugar que se resiste a ser poseído, demasiado grande para conquistarlo, demasiado silencioso para idealizarlo. Estando aquí, la percepción del tiempo cambia. El silencio no es vacío, sino presencia, el ritmo profundo y constante de una tierra que ha existido durante millones de años. En la cordillera de Brooks, el ruido del mundo moderno se desvanece. Lo que queda es pureza, aire frío, piedra y el pulso constante del norte mismo. En el extremo norte de Alaska, donde la tierra se funde con el océano Ártico, se encuentra Utqiagvik, conocida durante generaciones como Barrow. Es la comunidad más septentrional de Estados Unidos, un lugar más cercano al Polo Norte que a Anchorage, donde la geografía misma se evoca como una declaración de resistencia. Aquí termina el mapa y comienza la adaptación humana. Utqiagvik alberga a unas 4.500 personas, la mayoría Iñupiat, el pueblo indígena del extremo norte de Alaska.
La vida aquí siempre ha girado en torno al ritmo del hielo y el mar. Durante siglos la comunidad ha dependido de la caza de subsistencia y la caza de ballenas, una tradición transmitida de generación en generación. Cada primavera, las tripulaciones se aventuran sobre el hielo marino en pequeñas embarcaciones, esperando la migración de las ballenas boreales a lo largo de la costa. La caza se realiza con profundo respeto. Cada parte de la ballena se aprovecha, se comparte y se celebra en fiestas comunitarias que conmemoran tanto la supervivencia como la gratitud. En Utqiagvik, la luz y la oscuridad definen el año tanto como la temperatura o las mareas. Desde mediados de noviembre hasta finales de enero, el sol no sale jamás. La larga noche polar se ilumina con el resplandor de las lámparas de los porches, el parpadeo de las auroras boreales y el zumbido constante de los generadores. Luego, en mayo, el equilibrio se invierte. El sol regresa y se niega a ponerse, recorriendo el cielo en una luz diurna interminable durante casi 3 meses. Es un lugar donde el tiempo parece elástico y la vida cotidiana se adapta a los extremos del Ártico. Los niños caminan a la escuela bajo las verdes cintas de la aurora boreal. Sus botas crujen sobre la nieve mientras los huskies ladran a lo lejos. Los ancianos se reúnen en casas cálidas para compartir historias. Cómo las estrellas guían a los viajeros, cómo el hielo habla antes de romperse. A las afueras del pueblo, el hielo marino cruje y se resquebraja, moviéndose con la marea. Puedes pararte en la orilla y observar cómo el océano Ártico respira, subiendo, bajando, susurrando contra la costa helada. La vida moderna convive con ritmos ancestrales. El pueblo cuenta con escuelas, internet de banda ancha y un aeropuerto que lo conecta con el resto de Alaska. Sin embargo, los aviones de abastecimiento siguen siendo vitales. La comida, el combustible y las medicinas llegan por aire cuando el hielo marino se cierra. En invierno, las temperaturas descienden por debajo de los menos 40 grados Celsius y el viento puede arrebatar el calor en segundos. Aún así, la gente de aquí ríe con facilidad. Juegan al baloncesto en los centros comunitarios, usan motos de nieve para visitar a sus vecinos y se reúnen para el Nalukatak, el festival ballenero de primavera, donde las familias se lanzan al aire sobre mantas de piel de foca como gesto de alegría y renovación. Utqiagvik es también un centro de investigación ártica. Los científicos vienen a estudiar el permafrost, el hielo marino y los rápidos cambios que están transformando el norte. El pueblo Iñupiat se ha convertido en un socio clave en este trabajo, combinando el conocimiento tradicional con la ciencia moderna para rastrear las variaciones del clima, la migración animal y el hielo oceánico. Hablan de cambios que ya no son abstractos. Hielo más delgado, congelación más tardía, patrones de viento diferentes. El Ártico se está calentando 4 veces más rápido que el promedio mundial. Y aquí, la evidencia es visible desde cualquier ventana. Y sin embargo, la vida continúa, no en rebeldía, sino en continuidad. Los niños aprenden a hablar Iñupiaq, a comprender las historias ocultas en el viento y la nieve. Los cazadores siguen escudriñando el horizonte en busca del movimiento de las ballenas. En los meses oscuros, las familias se reúnen alrededor de lámparas de aceite, compartiendo comida y risas mientras el mundo exterior duerme en sombras azules. De pie en la costa de Utqiagvik, al mirar al norte solo se ve hielo y cielo, un paisaje despojado de todo superfluo, donde cada sonido resuena. El aire huele a sal y metal frío. Más allá del horizonte, la noche polar se extiende hacia el polo. Y aquí, en el fin del mundo, la humanidad perdura, pequeña en tamaño, inmensa en espíritu, viviendo no contra el Ártico, sino con él. El ferrocarril de Alaska se extiende a lo largo de casi 800 kilómetros desde Seward hasta Fairbanks, una cinta de acero que atraviesa bosques, montañas y ríos que definen el corazón del estado más que una ruta.
Es una línea de tiempo viviente que traza la transformación de Alaska, desde territorio salvaje hasta asentamientos, desde campamentos mineros hasta ciudades modernas. Cada viaje por estas vías se siente condensada del propio estado, vasto, impredecible e increíblemente bello. Al partir de Anchorage, el tren se desliza junto al brazo Nick de la ensenada de Cook, donde las marismas resplandecen bajo la luz matutina. Los alces pastan en los pantanos aledaños a la vía y las montañas Chugach, cubiertas de nieve, se alzan en la distancia. En cuestión de minutos, la ciudad desaparece, reemplazada por bosques de abetos y arroyos serpenteantes. El movimiento del tren marca un ritmo, un pulso lento y constante que te transporta a lo más profundo de la naturaleza salvaje. Construido a principios del siglo XX, el ferrocarril de Alaska fue en su día un sustento vital para mineros y colonos. Transportaba carbón, madera y suministros a través de algunos de los terrenos más inhóspitos del continente. Hoy en día sigue sirviendo tanto para mercancías como para pasajeros, conectando comunidades que de otro modo solo serían accesibles por aire o barco. Pero para los viajeros, su principal atractivo reside en la perspectiva. La posibilidad de observar un ecosistema entero desplegarse ante sus ojos, sin interrupciones. A medida que la ruta se dirige al norte, el paisaje cambia con cada curva. El tren cruza el puente Hurricane Gulch, suspendido a 90 metros sobre un río caudaloso, serpentea por el valle de Susitna, donde los pescadores lanzan sus cañas bajo un cielo despejado y los arroyos de deshielo dibujan líneas plateadas en la tundra. En los días claros, la imponente cúpula blanca del Denali se alza en la distancia, un hito silencioso que se eleva por encima de las nubes. En el interior, el sonido de las ruedas se mezcla con la suave conversación y el ocasional crujido del vagón. Los guías narran el viaje, señalando la fauna: un oso negro junto a un arroyo, un águila calva posada en un abeto. Los vagones panorámicos con cúpula de cristal ofrecen vistas espectaculares. La luz del sol se filtra, reflejando a los pasajeros que se apoyan en las ventanas. Cada pocos minutos, un nuevo paisaje sustituye al anterior: bosques de abedules, llanuras abiertas, puertos de montaña. En verano, el sol de medianoche sigue al tren, iluminando el cielo hasta bien entrada la noche. En invierno, la misma ruta se convierte en un corredor blanco que atraviesa el silencio. La nieve se acumula sobre las vías y la locomotora la corta como un barco el hielo. A veces, con suerte, aparece la aurora boreal, tenue al principio, luego ondulante sobre los vagones, un recordatorio de que incluso aquí, el movimiento y la luz nunca cesan. El ferrocarril de Alaska es más que un medio de transporte. Es un archivo de historias. Cada parada, Talkeetna, Denali, Nenana, Fairbanks, guarda vestigios de otra época: buscadores de oro en busca de fortuna, ingenieros luchando contra el permafrost, familias construyendo hogares en la naturaleza salvaje. Junto a la historia se percibe una constante sensación de movimiento, de una Alaska que no es un lugar helado, sino un lugar vivo y cambiante, donde los paisajes están entrelazados. Cuando el tren por fin llega a Fairbanks, el aire se siente más seco, los árboles más bajos, el horizonte más amplio. Has recorrido todo el espectro de Alaska en un solo día, desde el mar hasta el interior, desde el bosque templado hasta la llanura subártica enclavada entre montañas escarpadas y un canal azul plateado. Juneau es una capital sin igual en Estados Unidos. No se puede llegar en coche. No hay carreteras que la conecten con el resto de Alaska ni con el continente. Cada persona, cada envío de alimentos, cada pieza de correo llega por barco o avión. Ese aislamiento no es una limitación aquí. Es una característica definitoria, un recordatorio de que la identidad de Alaska comienza donde termina la carretera.
Juneau se asienta a orillas del canal Gastineau, encajonada entre las montañas de la costa y el Bosque Nacional Tongass, uno de los bosques templados lluviosos más grandes del planeta. Desde el aire, la ciudad parece un destello de luz sobre un océano verde. En verano, los cruceros atracan en el centro, empequeñeciendo los pequeños edificios que bordean el puerto sobre ellos. Las nubes bajas rozan las laderas de las montañas cubiertas de abetos y cicutas. Fundada durante la fiebre del oro de la década de 1880, Juneau se construyó sobre la promesa del descubrimiento. Los mineros llegaron en busca de fortuna a los estrechos valles surcados por el hielo y los ríos. Los antiguos túneles mineros aún existen, silenciosos y húmedos recordatorios de una época en que la naturaleza salvaje parecía infinita y la riqueza se medía en onzas de mineral. Hoy, los edificios gubernamentales han reemplazado a los salones y el zumbido de las avionetas llena el aire donde antes resonaban los picos. Sin embargo, Juneau sigue profundamente ligada a la tierra que la rodea. El glaciar Mendenhall, a poca distancia en coche del centro de la ciudad, es uno de los glaciares más accesibles del mundo. Se extiende a lo largo de 12 millas desde el campo de hielo de Juneau, una vasta meseta de nieve y ríos congelados que alimenta decenas de glaciares que descienden hacia el mar. Los visitantes pueden caminar hasta el borde del hielo o remar a través del lago Mendenhall para escuchar los crujidos y gemidos del glaciar al moverse, un movimiento lento y vivo que define el paisaje. Se pueden observar los arroyos de agua de deshielo que corren bajo su superficie, con el color de la piedra triturada. Más allá del glaciar, parten excursiones para avistar ballenas desde la bahía de Auke, donde las ballenas jorobadas emergen de las aguas tranquilas para respirar, arqueando sus colas en el aire antes de sumergirse. En verano, las águilas calvas se posan sobre la madera flotante a lo largo de la costa, mientras que los leones marinos ladran desde las boyas cercanas. En el centro, a pocas calles de los muelles, los cafés sirven salmón fresco y los viajeros pasean entre galerías de arte que exhiben tallas y tejidos de artistas Tlingit, Haida y Tsimshian, culturas cuya presencia es muy anterior a la fiebre del oro e incluso a la propia capital. Juneau es también una ciudad de contrastes. Reuniones gubernamentales en salones de mármol y senderos resbaladizos por la lluvia que se adentran directamente en el bosque. Al terminar la jornada laboral, en cuestión de minutos, se puede estar en un sendero de montaña con vistas a glaciares y fiordos. El teleférico del Monte Roberts transporta a los visitantes desde el nivel del mar hasta vistas panorámicas en menos de 10 minutos. Desde allí, la ciudad parece pequeña, un conjunto de luces atrapadas entre la naturaleza salvaje y el agua, empequeñecida por la inmensidad de su entorno. Para quienes viven aquí, el aislamiento es a la vez un desafío y un consuelo. Las tormentas invernales pueden retrasar los ferries y dejar los vuelos en tierra durante días. Los alimentos son más caros y a veces el mundo parece muy lejano. Sin embargo, pregúntale a cualquier lugareño y te dirá lo mismo. Esta separación le da alma a Juneau, la conexión con la tierra, el ritmo de las mareas, el sonido omnipresente de la lluvia. Estas cosas moldean la vida cotidiana tanto como la política o el comercio. Cuando la niebla vespertina llega desde el canal y las montañas se desvanecen en la bruma, Juneau se siente suspendida entre el mar y el cielo. Una capital no esculpida en la naturaleza salvaje, sino entretejido en él a tan solo 12 millas del centro de Juneau. El glaciar Mendenhall ofrece una experiencia única, la oportunidad de contemplar de cerca un río de hielo en movimiento. Es una de las maravillas naturales más visitadas de Alaska, no por ser la más grande ni la más remota, sino porque permite apreciar fácilmente la fuerza y la fragilidad de los glaciares aquí. No es necesario caminar durante días ni cruzar pasos helados. Simplemente se sigue un sendero y de repente allí está, inmenso, silencioso y lleno de vida.
El glaciar Mendenhall se extiende unos 19 kilómetros desde el campo de hielo de Juneau, una vasta extensión de glaciares interconectados que cubre más de 3.885 kilómetros cuadrados de montañas y neveros. En su frente, el hielo se eleva a más de 60 metros de altura, agrietado y estratificado como vidrio antiguo. Su color cambia con la luz, desde un gris pálido bajo las nubes hasta un azul profundo y luminoso cuando el sol se abre paso. Cada tonalidad cuenta una historia de densidad y tiempo. Azul para el hielo comprimido de siglos de antigüedad, blanco para la nieve más reciente que aún se está integrando al cuerpo del glaciar. Los visitantes acceden al glaciar a través del centro de visitantes del glaciar Mendenhall, situado en una colina con vistas al lago Mendenhall. Desde allí parten senderos, algunos cortos y pavimentados, otros que serpentean a través de un bosque cubierto de musgo hacia miradores más cercanos. El sendero de las cataratas Nugget conduce a una imponente cascada que se precipita en el lago junto al glaciar, levantando una bruma en el aire. Desde la orilla se pueden observar los icebergs a la deriva, derritiéndose a su paso, y sus reflejos temblando en la superficie del agua de cerca. El glaciar respira. Se oye antes de sentirlo. El leve goteo del agua de deshielo, el eco lejano del hielo crujiendo en sus profundidades arroyos corren bajo tus pies, transportando el agua derretida por canales esculpidos por el tiempo y la presión. El aire huele a minerales y piedra fría. Cada sonido parece amplificarse. Las pisadas sobre la grava, el viento contra el lago, el ritmo constante del deshielo. Pero este hielo está cambiando. En el último medio siglo, el glaciar Mendenhall ha retrocedido más de 3 kilómetros, dejando tras de sí un valle de roca desnuda y bosque joven. Lo que en la década de 1950 era el borde del glaciar es ahora un sendero boscoso, prueba de la rapidez con que evoluciona el paisaje. Científicos del Servicio Forestal de los Estados Unidos y de la Universidad de Alaska monitorean cada uno de sus movimientos, midiendo cómo la temperatura, las precipitaciones y las corrientes oceánicas remodelan el hielo. Los datos revelan una verdad simple e inquietante. Los glaciares de Alaska se están reduciendo más rápido que nunca en la historia registrada. Aún así, Mendenhall sigue siendo un lugar sobrecogedor. En invierno, cuando las temperaturas descienden lo suficiente, se forman cuevas de hielo bajo su superficie, cámaras resplandecientes de cristal azul donde la luz se refracta y danza como un líquido, son peligrosas y efímeras. Existen durante una temporada y en la siguiente se derrumban y desaparecen. Sin embargo, para quienes las contemplan, son inolvidables. Un recordatorio de cómo, incluso en el movimiento y la decadencia, la belleza perdura. Los guardaparques hablan de una paradoja. La retirada de Mendenhall facilita el acceso, ya que surgen nuevos senderos y miradores donde antes había hielo. Los turistas llegan en cantidades cada vez mayores, más de 500,000 cada verano, atraídos por el mismo deseo que siempre ha definido a Alaska: contemplar la naturaleza en su estado más puro. Desde el mirador se experimenta una mezcla de asombro y urgencia. El glaciar sigue siendo magnífico, pero su borde retrocede un poco más cada año. Uno se da cuenta de que está presenciando el paso del tiempo, no en décadas, sino en pasos. El goteo del agua de deshielo es el sonido de un planeta que cambia, gota a gota, y sin embargo, cuando el sol del atardecer brilla a través de la niebla, iluminando el glaciar desde dentro, todavía se siente eterno, un monumento viviente al corazón salvaje de Alaska, atrapado entre la resistencia y la transformación. Al final de un estrecho fiordo en el sureste de Alaska, rodeada de montañas surcadas por la nieve, se encuentra Skagway, un pueblo que parece haberse detenido en el tiempo. Las pasarelas de madera crujen bajo los pies, viejos letreros de salones cuelgan sobre las calles, y cada verano miles de viajeros llegan persiguiendo los ecos del mismo sueño que atrajo a buscadores de fortuna hace más de un siglo: el oro. En 1897, la noticia de la fiebre del oro de Klondike se extendió por el continente como la pólvora. Barcos partieron de Seattle y San Francisco,
repletos de hombres y mujeres desesperados por llegar a los yacimientos de oro del territorio canadiense del Yukon. Skagway se convirtió en su puerta de entrada, el último puerto antes de las peligrosas rutas terrestres a través de las montañas. En menos de un año, esta tranquila bahía se transformó en un floreciente pueblo fronterizo lleno de tiendas de campaña, comerciantes y oportunistas. La población se disparó hasta casi 20.000 habitantes, convirtiendo a Skagway en uno de los asentamientos más indómitos del norte. La historia aún se percibe en cada esquina. A lo largo de Broadway Street, los edificios con fachadas falsas se mantienen prácticamente intactos como en 1898. El Red Onion Saloon, antaño un burdel, ahora sirve cerveza e historias a partes iguales. El Golden North Hotel, con su ornamentada fachada, evoca una época en la que la esperanza y las dificultades compartían el mismo techo. Dentro del Parque Histórico Nacional de la Fiebre del Oro de Klondike, los visitantes pueden explorar oficinas, establos y depósitos de suministros restaurados que en su día impulsaron la migración hacia el norte. Pero quizás el recuerdo más vívido de aquella época sea el ferrocarril White Pass and Yukon Route. Construido en 1898 contra todo pronóstico, este ferrocarril de vía estrecha asciende casi 900 metros desde el nivel del mar hasta el paso de montaña, serpenteando entre acantilados escarpados y valles brumosos. Hoy, los trenes restaurados transportan viajeros en lugar de buscadores de oro, pero la experiencia sigue siendo atemporal. Mientras los vagones avanzan entre puentes y túneles, se pueden observar vestigios de la antigua Ruta del 98, por donde los buscadores de oro transportaban 1 tonelada de provisiones cada uno, el mínimo exigido por las autoridades canadienses para sobrevivir al viaje. Muchos no lo lograron. El contraste entre pasado y presente define el carácter de Skagway. En verano, los cruceros atracan en el puerto y la población aumenta considerablemente con la llegada de los visitantes. Guías ataviados con trajes de época recorren las calles, relatando historias de estafadores como Soapy Smith, quien gobernó la ciudad mediante engaños e intimidación hasta su infame tiroteo en 1898. Sin embargo, más allá de las recreaciones históricas y la nostalgia, Skagway sigue siendo una comunidad activa, pequeña, resiliente y profundamente arraigada a su historia. Más allá del pueblo, la naturaleza salvaje se extiende casi de inmediato. Senderos se adentran en valles densos de abetos y alisos, ríos de aguas frías y caudalosas corren, y cabras montesas pastan en laderas lejanas. El aire está impregnado del aroma a pino y sal marina. En días claros, la vista del Canal Lynn, el fiordo más largo de Norteamérica, se extiende hasta el infinito, el mismo paisaje que recibía a quienes antaño se aventuraban hacia lo desconocido. Los lugareños suelen decir que Skagway es más que un pueblo de la fiebre del oro. Es una historia que aún se cuenta. Sus edificios y vestigios preservan un momento en el tiempo, pero su gente mantiene vivo el espíritu. El verano trae festivales de música y eventos culturales. El invierno trae el silencio, cuando menos de 1000 residentes se quedan para afrontar los largos y oscuros meses en Skagway. La línea entre leyenda y realidad se difumina. El pasado no se oculta tras un cristal. Respira a través de las paredes, las vías y la gente que aún llama a este lugar su hogar. De pie en el andén, mientras el tren del White Pass silba y se pierde entre las montañas, casi se pueden oír los pasos de quienes llegaron antes, impulsados por la esperanza, las dificultades y la inagotable atracción de la frontera. En el sureste de Alaska, el Parque Nacional Glacier Bay se erige como uno de los laboratorios de cambio más vívidos de la Tierra, una cronología viviente del retroceso del hielo, el avance de los bosques y el regreso de la fauna silvestre. Pocos lugares revelan el cambiante equilibrio del planeta con tanta claridad.
Hace 200 años, toda esta bahía era un muro de hielo. Hoy se extiende más de 100 kilómetros tierra adentro, salpicada de fiordos, islas y glaciares que aún se desprenden hacia el mar. Los científicos estiman que a finales del siglo XVIII, el gran glaciar del Pacífico la cubría casi por completo. Ahora solo quedan vestigios, un mapa en constante evolución de la resiliencia y el movimiento de la naturaleza. Los visitantes que llegan en crucero o en pequeña embarcación viajan tanto a través del tiempo como del espacio. Cerca de la desembocadura de la bahía, densos bosques de abetos y cicutas cubren las laderas, una vegetación que comenzó a recuperar terreno hace menos de 2 siglos. Más adentro, el verde se desvanece dejando al descubierto roca y hielo. La transición es inmediata y profunda, un ejemplo natural de sucesión ecológica. La bahía de los glaciares alberga más de una docena de glaciares de marea, cada uno con su propio ritmo de avance y retroceso. El glaciar Margerie, el más accesible, se alza a más de 75 metros sobre el agua. Desde la cubierta, los viajeros oyen el sordo estruendo del desprendimiento de hielo, un sonido que resuena por la bahía como artillería lejana. Cuando un trozo se desprende, se estrella contra el mar, creando olas que ondulan las aguas tranquilas. La fauna de este lugar narra una historia de renovación. Las ballenas jorobadas regresan cada verano para alimentarse de krill en las aguas ricas en nutrientes. Los leones marinos toman el sol sobre afloramientos rocosos, mientras que las focas comunes descansan sobre el hielo flotante. A lo largo de las costas, los osos pardos y las cabras montesas deambulan por donde antaño se alzaban los glaciares. En lo alto, las águilas calvas planean en amplios y pausados arcos. Los científicos monitorean de cerca esta transformación constante. Los instrumentos registran el retroceso glacial, la temperatura del agua y las poblaciones de vida marina. En algunas zonas, el hielo ha retrocedido más de 60 metros al año, dejando al descubierto nuevos valles, arroyos y ecosistemas. El parque, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sirve tanto de santuario como de referente para la investigación climática. Para los viajeros, la experiencia es profundamente visual y elemental. La luz cambia de plateada a azul y a verde, a medida que las nubes se desplazan sobre las cumbres. Icebergs flotan a su alrededor, surcados por sedimentos ancestrales. En el silencio, solo el sonido del agua de deshielo al gotear rompe el aire. Glacier Bay recuerda a los visitantes que Alaska no es un monumento congelado, sino un lugar en constante cambio, donde las montañas respiran, el hielo se mueve y la historia de la Tierra continúa desarrollándose ante nuestros ojos. En el suroeste de Alaska, donde los volcanes salpican una costa escarpada, el Parque Nacional Katmai narra una historia de supervivencia, abundancia y poder natural en estado puro. Aquí, 2 fuerzas definen la Tierra: el fuego que brota de las profundidades y la vida que la habita. Los volcanes han esculpido valles y ríos, pero son los osos pardos quienes protagonizan esta historia de una forma tan dramática como delicada. La escena más famosa se desarrolla en las cataratas Brooks, donde cada verano los salmones remontan el río contra la fuerte corriente. Osos pardos, algunos de más de 600 kilos, se mantienen con el agua hasta los hombros, golpeando con sus enormes patas para atrapar peces en pleno salto. Los osetnos se mueven torpemente junto a sus madres, aprendiendo las habilidades que les permitirán sobrevivir a los duros inviernos. Desde las plataformas de observación, los visitantes pueden ver a los osos lo suficientemente cerca como para apreciar los detalles: la curva de una pata, el destello de un pez, el brillo de su pelaje mojado, pero a la vez lo suficientemente lejos como para respetar su espacio. Katmai aplica una estricta ética de observación: prohibido alimentar a los animales, prohibido acercarse y mínimo ruido. Aquí, la vida silvestre no es un espectáculo que controlar, sino una comunidad que presenciar. El paisaje de Katmai
está definido por su herencia volcánica, la erupción del Novarupta en 1912, una de las mayores registradas en la historia, transformó el parque de la noche a la mañana. Valles cubiertos de ceniza, ríos que cambiaron su curso y una nueva montaña surgió donde antes no existía ninguna. Hoy, el vapor aún se eleva de fumarolas y aguas termales en el Valle de los 10.000 Humos, un paisaje surrealista donde el suelo volcánico sustenta una flora pionera. El contraste es inmediato. Ceniza negra y vapor gris contrastan con musgo verde, sauces y salmones de río. Los visitantes pueden recorrer senderos que serpentean entre fisuras humeantes, sintiendo el calor del suelo y escuchando los sutiles silbidos de las fumarolas subterráneas. El ecosistema del parque se encuentra en perfecto equilibrio. El salmón da vida a los ríos, alimentando no solo a los osos, sino también a águilas, zorros y carroñeros. Los osos, al consumir y depositar alimento, dispersan nutrientes del bosque al arroyo, fertilizando así la vegetación que sustenta a las presas de la próxima temporada. Los científicos estudian estas interacciones de cerca, monitoreando las poblaciones de osos, las migraciones de salmón y la regeneración del bosque. Este es un lugar donde la geología y la biología se entrelazan en constante movimiento. El fuego crea el lienzo y la vida lo plasma. Llegar a Katmai es toda una aventura. No hay carreteras que entren al parque. Los visitantes vuelan en avionetas desde King Salmon o Kodiak y aterrizan en pistas de grava cerca de los ríos. Desde allí, pasarelas y senderos guían a los excursionistas a través de zonas protegidas. En las mañanas nubladas, las montañas se desvanecen entre la niebla, y el rugido de las cascadas se mezcla con el ocasional chasquido de los salmones o el gruñido de un oso. En los días soleados, el reflejo del cielo en los ríos helados hace que el pelaje marrón de los osos pescadores brille con una intensidad casi luminosa. Para fotógrafos, naturalistas o viajeros que buscan una inmersión total, Katmai ofrece una Alaska espectacular y auténtica. Se puede apreciar la vida en su justa medida. La paciencia se ve recompensada con fugaces avistamientos de un oso cazando, nubes que se arremolinan sobre picos volcánicos, vapor que se eleva de la tierra aún cálida. Cada vista, sonido y olor reafirma que esta es una tierra donde la naturaleza es maestra y dueña. Al finalizar la visita, la lección es clara. Katmai no es solo un destino, sino un sistema de fuerzas interconectadas y precisas que operan lejos de la interferencia humana. Los osos son superdepredadores, sí, pero también forman parte de una cadena que comienza bajo tierra y desemboca en el mar. Y para quienes observan desde las plataformas o flotan en silencio sobre el río, la lección resuena. En Alaska, el poder nunca es abstracto, es vivo, inmediato e imposible de ignorar. Las islas Aleutianas, que se extienden a lo largo de más de 1.900 kilómetros desde Alaska continental hacia Rusia, forman una cadena de picos escarpados, volcanes activos y acantilados azotados por el viento. Una tierra literalmente entre dos continentes. Este es el límite de Norteamérica, donde convergen los mares Pacífico y de Bering, y donde el aislamiento y la resiliencia definen la vida. Unalaska, la ciudad más grande, es el centro de la región. Su puerto, Dutch Harbor, es uno de los más productivos de Estados Unidos en cuanto a la pesca de abadejo y cangrejo. La niebla llega a diario, cubriendo las montañas con un manto plateado. Las aves marinas planean en lo alto, sus graznidos resonando contra los acantilados que se precipitan al océano embravecido. Las águilas calvas se posan en las pocas rocas expuestas, mientras que los frailecillos anidan en diminutas grietas justo encima de las olas por doquier. El viento moldea el paisaje, los árboles se inclinan, las olas golpean sin cesar y la nieve o la lluvia pueden llegar sin previo aviso. Las Aleutianas también están impregnadas de historia. Durante la Segunda Guerra Mundial,
Varias islas, entre ellas Attu y Kiska, se convirtieron en campos de batalla. En las únicas campañas estadounidenses libradas en suelo de Alaska aún se conservan vestigios: edificios militares abandonados, armas oxidadas y monumentos que honran a quienes sirvieron. Visitar estos lugares es una lección de resistencia. El mismo terreno que supone un desafío para la fauna también puso a prueba a los humanos, un recordatorio de lo inhóspitas y remotas que pueden ser estas islas. El vulcanismo domina las Aleutianas. Casi 40 volcanes activos salpican las islas, algunos emergiendo directamente del mar. El humo o el vapor suelen marcar sus cumbres, y las erupciones ocasionales transforman las costas de la noche a la mañana. Los flujos de lava, la ceniza volcánica y las fumarolas crean suelos que sustentan comunidades vegetales únicas, mientras que las corrientes submarinas aportan nutrientes que mantienen una abundante vida marina. Frailecillos, mérgulos y cormoranes crían en colonias a lo largo de los acantilados, mientras que los lobos marinos descansan en las playas rocosas. Cada especie se ha adaptado a un mundo de viento, frío y cambio constante. Viajar hasta aquí no es sencillo. No hay carreteras que conecten las islas con el continente, y pocos aeropuertos ofrecen vuelos comerciales. El acceso se realiza principalmente en avionetas o ferries, ambos medios de transporte sujetos a un clima impredecible. Las tormentas y la niebla pueden retrasar la llegada durante días. La vida en estas islas requiere preparación, paciencia y respeto por los ritmos naturales del viento, las mareas y la temperatura. Los lugareños, pescadores, científicos y algunas familias residentes permanentes han aprendido a interpretar las nubes, comprender las corrientes oceánicas y anticipar las tormentas que llegan con una regularidad casi musical. A pesar de las dificultades, la vitalidad es extraordinaria. Las aguas rebosan de salmón y fletán. Osos pardos, zorros y aves migratorias prosperan. Incluso en las condiciones más adversas, la vida se abre camino, moldeada por el viento y el agua, la ceniza y el hielo. Para los visitantes, las Aleutianas son un estudio de contrastes: mares embravecidos junto a calas tranquilas, volcanes activos junto a la serena tundra y el bullicio moderno de Dutch Harbor junto a ecosistemas ancestrales que han perdurado durante milenios. En las Aleutianas, el aislamiento no es vacío, sino perspectiva. De pie al borde de un acantilado, con el viento azotando, las aves marinas zambulléndose y los volcanes humeando en el horizonte, queda claro por qué esta cadena de islas siempre se ha sentido como el límite del mundo. Cada paso, cada respiración, cada mirada lleva consigo el peso de la supervivencia, la adaptación y la belleza agreste de un lugar definido por los extremos. Las Aleutianas recuerdan a los viajeros que Alaska no es un paisaje único, sino una colección de límites, cada uno vivo, cada uno moldeando todo lo que entra en contacto con él. La inmensidad de Alaska es fácil de medir, más de 663.000 millas cuadradas, lo que la hace más grande que Texas, California y Montana juntas. Sus montañas, ríos, glaciares y costas dominan los mapas, pero la verdadera dimensión del estado reside en cómo la gente interactúa con él, desde Anchorage hasta las Aleutianas, desde los picos del Denali hasta el océano Ártico. Alaska nos enseña una lección fundamental. La naturaleza salvaje no es solo una característica del territorio, sino también un marco para la vida humana. ¿Qué significa Ambao hoy en día? No se trata simplemente de un espacio vacío o un paisaje espectacular. Es un entorno que funciona independientemente de los horarios, las economías o las comodidades humanas. Los glaciares avanzan y retroceden. Los ríos se desbordan y esculpen valles. Los caribús migran por la tundra sin importar cuántos viajeros los observen desde senderos o trenes.
El ritmo de estas fuerzas exige atención, respeto y paciencia. Convivir con la naturaleza salvaje implica reconocer los límites, aceptar que la naturaleza no siempre se doblegará a nuestros deseos. Alaska es también un laboratorio de resiliencia. Los osos pardos de Katmai, las ballenas de Glacier Bay y las manadas de caribúes de Denali demuestran cómo las especies se recuperan cuando están protegidas y cómo los ecosistemas se reequilibran tras una perturbación. En el último siglo, los esfuerzos de conservación han reintroducido lobos, nutrias marinas y águilas calvas en regiones donde antes no existían. Hoy en día, aproximadamente el 60% del territorio de Alaska está protegido en parques nacionales, refugios y reservas, una escala sin parangón en Estados Unidos. Estas medidas no son simbólicas, constituyen la base para la recuperación y la continuidad ecológica. Sin embargo, la naturaleza salvaje no se limita a las especies o el territorio, también se trata de la resistencia y la conexión humanas. Comunidades como Barrow y Talkeetna demuestran una gran capacidad de adaptación a situaciones extremas, donde la cultura, la tradición y el conocimiento permiten la supervivencia en algunas de las condiciones más adversas del planeta. Los visitantes son testigos de esa resistencia en las acciones cotidianas: transportar provisiones, interpretar el clima y planificar en torno a ríos helados o días interminables. En este sentido, la naturaleza salvaje es a la vez una prueba y una maestra. Los extremos climáticos de Alaska también ponen de manifiesto nuestro impacto. El glaciar Mendenhall retrocede varios metros cada año, los ríos cambian de curso debido al calentamiento del permafrost y los glaciares de marea en la bahía de los glaciares siguen retrocediendo. La observación, la medición y la gestión ambiental no son opcionales, son esenciales. La información recopilada aquí contribuye a la comprensión global del clima, la gestión de la vida silvestre y la adaptación humana al cambio ambiental. Para los viajeros, la lección es práctica. Contemplar la Alaska salvaje no se trata de conquistarla ni controlarla, sino de observar, aprender y actuar con responsabilidad. Existen senderos, plataformas y visitas guiadas para equilibrar el acceso con la conservación. Barcos, avionetas y transbordadores minimizan el impacto ambiental y maximizan la experiencia. Cada visitante participa en una red de cuidado, ya sea de forma intencionada o no. Al contemplar una cresta de tundra, el borde de un glaciar o un fiordo, es posible comprender la magnitud de lo que se ha conservado y lo que aún es frágil. La naturaleza salvaje de Alaska se mide en cifras. Parques que abarcan más de 223 millones de acres, poblaciones de fauna silvestre en recuperación de docenas de especies, ríos que conservan su caudal libre y mares ricos en vida marina. Se manifiesta en la adaptación humana, en la cultura de la conservación y en las historias de quienes viven, trabajan y exploran este extraordinario paisaje. La naturaleza salvaje, en última instancia, es tanto un paisaje como una responsabilidad. Las montañas, los campos de hielo y las costas de Alaska perdurarán con o sin presencia humana, pero la conexión que forjamos a través de la observación, el cuidado y el conocimiento garantiza que la naturaleza salvaje continúe siendo un recurso para la ciencia, la recreación y la cultura. Es mensurable, es frágil y está viva. Y en ese equilibrio entre escala, belleza e intervención humana, el significado de lo salvaje se vuelve claro. Es una alianza entre la vida y el paisaje, una lección constante de resiliencia, respeto y conservación. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario abajo y si te ha gustado no olvides descubrir las maravillas de Pakistán.